Pueden sentarse, iglesia. ¿Cómo están? Bien, se siente raro estar tan alto acá, pero bueno. Eh, bueno, no sé si estarán viendo ahí, el título de hoy es Bienaventurados, la verdadera bendición. ¿Y por qué bienaventurados al hablar de bendición? Porque bienaventurados es una palabra que leemos en un momento en que Jesús da unas declaraciones de bendición. Pero vamos a ver que no es la bendición que nosotros creemos o la que nosotros suponemos, sino que hoy vamos a leer Mateo 5, vamos a descubrir qué significa realmente ser bendecido por Dios. Y ahora sí quiero comenzar con una pregunta. Si yo te pregunto, ¿qué necesitas para poder decir que vivís una vida bendecida? ¿Cómo definís una vida bendecida, de bendición? Podríamos dar diferentes respuestas, ¿no? Algunos quizás pueden decir, es muy necesario la salud. Otros pueden decir, no sé, estabilidad económica, emocional, una familia, trabajo, metas cumplidas, sueños cumplidos, el éxito. Y esto está muy influenciado por lo que el mundo, gracias, picaron, lo que el mundo dice, ¿no? Y el mundo siempre desde un principio ha tratado de buscarle el sentido a la vida. El mundo siempre ha tratado de definir lo que significa esta vida bendecida. Es más, fue Aristóteles que dijo, la felicidad depende de nosotros mismos. Y esto suena muy lindo, suena muy motivador, decir, la felicidad depende de mí y de lo que yo vaya a hacer. Pero hoy vamos a leer a Jesús, en un momento que él subió a la ladera de una montaña, se sentó y enseñó algo totalmente contrario a la idea de que la felicidad depende de mí. Jesús nos va a mostrar hoy que la verdadera bendición, no la que el mundo la define, no la que vos y yo definimos, la verdadera bendición no depende de nosotros, no depende de nuestros logros, no depende de circunstancias, no depende de emociones, depende de quién gobierna mi vida. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 5. Antes de leer, ¿qué venía pasando en lo que venimos leyendo en Mateo? No vamos a ir tan lejos. Capítulo 3, además, recuerda a Juan el Bautista. Después vemos el bautismo de Jesús. El Espíritu lleva a Jesús al desierto, 40 días, 40 noches de ayuno. Tiene hambre y aparece el enemigo y lo tienta. La famosa tentación en el desierto. Spoiler, Jesús vence a la tentación en el desierto. Después vuelve y empieza a predicar. Llama a los primeros discípulos, a dos pares de hermanos, los 4 pescadores, ¿no? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y empieza a predicar, empieza a sanar, y una multitud lo empieza a seguir, no solamente de Galilea, sino de otros lugares, y eso es lo último que leemos en el capítulo 4. Y empezamos leyendo desde el versículo 1, Mateo 5, versículo 1, dice, cuando Jesús vio a la multitud, esa multitud que estábamos hablando, que lo seguía porque él estaba sanando enfermos y predicando, dice que subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo. Jesús venía predicando lo mismo que decía Juan: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y antes de comenzar con lo que seguramente muchos de ustedes van a tener el título de las bienaventuranzas, que tiene que ver con el título de hoy, ¿dónde estaba Jesús? Está bueno empezar a entender un poco nomás el contexto de lo que vamos a leer hoy a Jesús decir. Jesús estaba en Galilea, y Galilea era como una región rural, sencilla, humilde, llena de, por la ubicación, pescadores, campesinos y obviamente gente pobre, enfermos. Y después dice que Jesús ahí en Galilea, con toda esa gente y multitud que lo seguía, vio a la multitud y decidió subir al monte, dice, y sentarse. Cuando dice el monte, no es una gran montaña, sino que es una ladera natural que servía como anfiteatro, ¿no? Porque no había micrófonos parlantes. Y es
en ese lugar sencillo en el que Jesús decide sentarse a enseñar. Pero además, también es importante entender un poco el contexto histórico de ese momento, cultural, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba bajo opresión del Imperio Romano, ¿no? Había un abuso militar, un abuso fiscal, es decir, había impuestos altos y bueno, una opresión de parte de los romanos. Sé que es difícil entender porque en Argentina no sabemos qué es el abuso militar, qué son los impuestos altos. Ojalá. Estaban sobre una opresión de los romanos, seguramente una humillación también para su pueblo. Recordemos que en su momento el pueblo de Israel era visto como un pueblo que tenía gloria. Y en este contexto, el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Tenía la esperanza de un Mesías que los rescatara de esta opresión del Imperio Romano. Un Mesías que quizás sea un líder político, guerrero, quizás como lo fue David, y que los rescatara, que los liberara a la fuerza. Y ahí es cuando viene Jesús, en medio de ese contexto. Y viene a liberarlos, pero no de una opresión romana, sino una opresión mayor, más profunda, que era el pecado. Y Él llega anunciando algo mucho más grande que una rebelión contra los romanos, como quizás esperaban muchos. Él llega anunciando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y hay algo que está bueno que entendamos desde un principio, es que el reino, cuando habla del reino, no son los castillos y demás que por ahí nos podemos imaginar, sino que reino es gobierno. Reino significa gobierno. El requisito fundamental de un reino es un rey que gobierna en soberanía. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, cuando Jesús habla del reino de los cielos, es el gobierno de Dios sobre mi vida. Y en este contexto Jesús mira a la multitud y se sienta. Y cuando Jesús se sienta, está tomando una postura de autoridad, de maestro con autoridad. Nosotros vimos a Jesús y leemos a Jesús enseñar de diferentes maneras. A veces caminando junto a otros y explicando cosas, con el ejemplo, en el uno a uno, parado quizás. Pero hoy, y en este momento, Él se sentó a enseñar con autoridad. Jesús hablaba como quien tenía autoridad. No necesitaba citar a otros rabí, a otros maestros, porque Él hablaba como quien tenía y tiene autoridad. Y hay un detalle que Mateo agrega acá, que es muy importante para lo de hoy. Dice que Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó, lo que vimos hasta ahora, y dice: entonces sus discípulos se le acercaron. No toda la multitud se acercó. Se acercaron sus discípulos. Y sus discípulos no eran los 12 en este momento. Todavía no habían sido formalizados esos 12. Los discípulos que habla acá son aquellos que estaban siguiendo a Jesús, que querían aprender, que querían escuchar lo que Jesús tenía para hablar. Entonces dice que Él se sentó como maestro con autoridad y sus discípulos, los que querían aprender, se acercaron. Y a ellos les dice: bienaventurados. Y es importante que entendamos esta parte de, el Sermón del Monte, famoso Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, y en esta parte de los versículos 1 al 12 del Mateo 5, seguramente van a tener el título de bienaventuranzas. Es importante, antes de empezar a leer y demás, que las bienaventuranzas no son requisitos para entrar al reino de los cielos. No es una lista de tareas los que vamos a leer ahora, que el Señor te dice: hagan esto para obtener esto, sino que las bienaventuranzas muestran el carácter que Dios forma en aquellos que viven bajo su gobierno. Porque la verdadera bendición no depende de mí, de lo que pueda hacer, sino depende de quién gobierna mi vida. Entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son declaraciones de bendición. De vuelta, no son requisitos para entrar al reino, sino el resultado natural de una vida gobernada por Dios. Son el retrato del carácter que Dios forma en aquellos que viven bajo su gobierno. Ahora sí empecemos. Versículo 3. Jesús, sentado a esos discípulos, a esos que se le habían acercado y querían aprender, les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En griego,
el pobre es la persona que no tiene recursos o escasa de recursos, pero hay algunas ideas que pueden ayudarnos a mejorar esta imagen de pobre. Pobre también es aquel que depende totalmente de otro. Depende totalmente en ese momento de que otro le dé una limosna, le dé de comer. Depende totalmente de otro porque no puede sostenerse por sí mismo. Entonces, pobreza espiritual que está hablando Jesús acá no es pobreza económica, sino es reconocer que necesito a Dios. Reconocer que dependo totalmente de Dios. Y la promesa, porque, y pausamos un segundo acá, el formato de todas estas bienaventuranzas que vamos a leer es algo que se repite también o que leemos en algunos salmos, en el 1, el 112, 119 y algún que otro más. Y es como bendición, condición y promesa. Y lo vamos a repetir mucho. Y la promesa a los pobres en espíritu, los que reconocen que necesito a Dios, es que el reino de los cielos les pertenece. Porque Dios no puede gobernar donde gobierna mi orgullo. Y seguimos. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús no hablaba de cualquier llanto, de cualquier dolor, de cualquier tristeza. Yo creo, y hay un gran debate acá, pero por el contexto yo realmente creo que es un llanto, esto lo creo yo, no vayan a sacar como que es palabra santa, es un llanto cuando entiendo mi pecado, y no la consecuencia de mi pecado acá, en este mundo, sino mi pecado en sí. Cuando entiendo mi pecado en sí, y eso produce dolor y llanto. Y la promesa es que serán consolados por algo que solo Dios puede dar, que es perdón y paz. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El manso no es sinónimo de débil. La palabra manso en el griego era usada para describir a la fuerza bajo control, a aquellos caballos salvajes que habían sido domados. Fuerza bajo control. La mansedumbre es fuerza bajo control. Fuerte, pero bajo control. Es cuando confío en Dios en vez de reaccionar impulsivamente. Y la promesa es que heredarán la tierra. Y acá hay algo interesante, porque Dios le está diciendo que a los mansos, a los que confían y no reaccionan con impulsividad, le va a dar algo que otros buscan conseguir con sus fuerzas. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La imagen de hambre y sed es una imagen de supervivencia. No es un deseo por su justicia. No es que quiero su justicia. Es un deseo intenso, profundo, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Un hambre de una vida recta, de pureza, de obediencia, de la presencia de Dios. Y la promesa es que serán saciados. Qué lindo es llegar a tu casa con sed y saber que cuando abrís la canilla va a salir agua. Eso está diciendo el Señor. Hambre y sed de justicia serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia, o recibirán misericordia. Y misericordia va más allá de sentir lástima por alguien. Tiene que ver con perdonar, con ayudar, con levantar al que se cayó, incluso cuando no se lo merece. Y dice que ellos alcanzarán misericordia eterna. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio o puro en algunas versiones tiene que ver con sin mezcla. Pureza de corazón es una integridad interior, no un llamado a una perfección externa. Y frenamos acá antes de seguir, recordemos, esto no son requisitos, no es una lista de tareas para conseguir algo, sino que solamente es posible cuando vivimos bajo el gobierno de Dios y cuando dejamos que el Señor forme este carácter en nosotros. ¿Por qué? Porque si leemos esto, decimos limpio de corazón, ok, bueno, salgo de acá e intento ser mejor, intento ser más puro, intento mejorar mis intenciones, mis motivaciones. Simplemente vamos a vivir una vida de maquillajes, una vida de tratar de ocultar cuando cometo un error y no entender que la verdadera pureza está en el interior.
y se consigue bajo el gobierno de Dios. Y la promesa es hermosa, es que verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores no son las personas pasivas que evitan los conflictos. El pacificador es quien busca construir paz. El que no divide, obviamente el que no echa leña al fuego, el que busca construir paz. Dice que serán llamados hijos de Dios, porque se parecen a su Padre, quien reconcilió al mundo consigo mismo. Versículos 10 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. No toda persecución es bendición. La persecución por hacer su voluntad, por hacer lo correcto, eso es bendición, dice Jesús. Porque si leen los versículos 10 y 12, van a leer que les dice: bienaventurados los que son insultados, los que otros mienten por ustedes. Y decís, ¿cómo puede ser que eso sea bendecido en los ojos de Dios? Porque si lo haces, o si pasa, si sos perseguido por hacer su voluntad, no por cometer errores, por hacer su voluntad y buscar su justicia, el reino de los cielos les pertenece. Recordemos, una vez más, Jesús no está dando requisitos para entrar al reino, no está dando una lista de tareas para hacer y entrar al reino, sino que esto que leímos recién es un producto natural de una vida bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿ahora qué? ¿Tengo que salir tratando de depender más de Dios? ¿Tengo que salir de acá tratando de llorar por mi pecado o entender mi pecado? ¿Tratando de ser más manso, de controlar mi fuerza, controlar mi impulsividad? ¿Tratando de tener más hambre espiritual? ¿Tratando de ser más puro, más limpio? ¿Tratando de buscar paz? ¿Tratando de ser más misericordioso? ¿Tengo que salir de acá tratando? No. Porque si salimos de este lugar tratando de ser más fuertes, tratando de hacer más, vamos a caer en lo mismo de siempre. Vivir por nuestras fuerzas. Y nuestra fuerza nunca fue el punto. El mensaje de Jesús no es hacé para ser bendecido, sino rendite para que yo te transforme. Y Jesús mismo nos da la clave más adelante en el capítulo 6, versículo 33, que dice, muy conocido: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dijo, busquen sentirse bien, busquen esforzarse más, busquen metas, busquen sueños, busquen comportarse mejor. Dijo, busquen primeramente el reino. Busquen mi gobierno, dijo Jesús. Busquen mi voluntad. Y todo lo demás va a venir como consecuencia. Y eso es precisamente lo que nos enseñan estas bienaventuranzas. La bendición llega cuando Dios gobierna, no cuando nosotros nos esforzamos. Porque la bendición está donde Dios gobierna. Sé que se ha hecho un poco corto, pero te invito a ponerte de pie, ahí donde estás. Si te animás conmigo. Hemos leído un montón de cosas. Los vuelvo a repetir solamente para que estén frescos en la mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Te animas a cerrar tus ojos solamente para no distraernos. Y el llamado hoy no es hacer más, no es a esforzarnos más, es a rendirnos a su gobierno. La verdadera bendición no depende de mí, sino de quien gobierna mi vida. Y después de escuchar estas hermosas palabras de Jesús, yo quiero invitarte a algo muy simple, pero a la vez muy profundo. Busca primeramente el reino de Dios. Deja que Él gobierne tu vida.
No intentes ser mejor, no intentemos ser mejores. No prometamos cambiar. Nos rindamos al gobierno de Dios. Y si hay algo con lo que estás luchando, con lo que te sentís cansado, con lo que ya intentaste de buscar o conseguir con tus fuerzas, busca primero el reino. Dejemos que Dios gobierne, porque el reino empieza donde vos te rendís. Y hoy te invito a acercarte a Jesús, como lo hicieron esos discípulos que leíamos. Sencillez, humildad. Acercarte a Jesús tal y como estás y deja que Él gobierne tu vida.